Las valoraciones son probablemente de las peores cosas que llegaron con internet. Compras un producto, valoraciones. Miras una película, valoraciones. Miras este vídeo de YouTube, valoraciones. Y lo entiendo, todos queremos formar parte y opinar, pero a veces podemos ser un poquito injustos. Durante nuestro viaje aquí en Estados Unidos he estado leyendo muchas de estas críticas y he visto muchos vídeos sobre una compañía que tiene cruceros, hoteles y resorts. Estoy hablando de Margaritaville. Y qué casualidad que justo en nuestra travesía por Florida, llegando hacia Orlando, existe un resort de esta compañía. Hoy voy a quitarme las gafas del prejuicio, ignorar todas estas valoraciones que estáis viendo por la pantalla e intentar ser honesto con este lugar. Vamos para allá. Y esto no es un hotel, es un resort. Lo que uno espera de un resort es no salir de él, tener playa, tener piscinas, tener actividades, pasártelo bien y no preocuparte por nada. He de reconocer que nuestra llegada no fue exactamente así. Bueno, no se ve tan mal, ¿no? Welcome to Paradise, Digamos que el día no apetece demasiado, estamos llegando al lugar y esto está completamente nublado. No parece que estemos llegando a un lugar tropical o a un lugar con playa, más bien parece que estemos en un gran polígono industrial, de no ser por esta pequeña palmera que he visto cuando pasábamos. Podría pensar que vamos a grabar cualquier otra cosa. Además hay que contar que venimos de grabar un vídeo cazando pitones en el cual no salí mal parado por la serpiente en sí, sino por la cantidad de mosquitos que había. O sea, tengo toda la piel llena de reacciones. De hecho, ayer Polina me estuvo poniendo crema. Tenéis fotos aquí para verlo y no diría que ha mejorado, o sea, me vais a ver en todo el vídeo todo lleno de picadas en los brazos, en la cara, es terrible, la verdad. Con más razón para que este vídeo me tenga que relajar. Quitando eso, hemos llegado al lugar. Hemos hecho el check-in, me hace gracia que justamente detrás hayan playas y cosas bonitas, algo que no vamos a ver aquí. Empezamos con publicidad engañosa y nos han dado esta pulsera y estarás pensando que con esta pulsera vamos a tener bebidas ilimitadas, comidas ilimitadas en el gran buffet, todo tipo de actividades incluidas, pero no, es la llave de la habitación. Por mucho que aquí ponga resort, no es un resort todo incluido, ¿vale? De hecho es un resort nada incluido. Vamos para adentro y vamos a ver la habitación, a ver qué tal. Wow. Toma ya, ¿no? Me hace gracia porque las indicaciones para ir a la habitación eran un poco crípticas. Es como sigue un gran pasillo y acabarás llegando en el East Elevator Tower. Madre mía, pedazo de maratón para llegar a la habitación. Ahora se supone que con nuestra super pulsera puedo abrir la habitación. ¿Era esta? ¿O era la 200? ¿Era esta? No, 8. Pues... 5-4. Me he equivocado por 10 números, no pasa nada. Está más lejos aún. Aquí estaba a punto de abrirle la puerta a otra persona. Vamos a ver qué tal. ¿Ahora sí? Ahora sí. Y aquí tenemos lo que es la entrada. No está mal, es espaciosa, igual faltaría un poquito de decoración, pero buen eco también, ¿eh? ¡Hola! 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 Bueno, esto es el baño, está dividido en 3 secciones. Aquí tenemos la parte de los grifos donde te lavas los dientes y te lavas las manos. Buen detalle que los mangos donde abres el agua son colas de delfín o de ballena. La verdad, muy bonito y sigue con la estética. Aquí tenemos lo que es el retrete y la ducha, que está bastante bonita. Y la parte más importante de la habitación, la zona de la cama. No está nada mal. He de decir que personalmente me gusta mucho que las camas sean altas. Y si os fijáis, o sea, me llega por la cintura. Tengo que hacer un pequeño salto para sentarme y eso está muy bien. Vamos a hacer un test de comodidad. Muy cómoda. Que si miramos al otro lado tenemos una especie de butaca donde te puedes estirar muy bien y muy cómoda. Luego una mesa estilo navegador donde nos incluyen 2 aguas de cortesía, más específicamente Paradise Water, con el lema Sit Back and Chill. Una tele que supuestamente has de ver estirado en la cama, pero creo que está como a 5 kilómetros y realmente no se ve nada. Y ahora la joya de la corona, la terraza con sus vistas, que son simplemente... Bueno, para ser justo, escogí la habitación más barata de todo el resort. Polina, ven. ¿Qué te parecen las vistas? Ah, excelentes. Excelentes vistas al parking. Sí. Al menos hay coches bonitos aún. No entiendo muy bien por qué en todas partes del hotel tienen como esta decoración de playa cuando no tiene playa, pero vamos a ver sus instalaciones. Creo que he oído que tenemos una bebida de bienvenida y vamos a la piscina.
Lo positivo de la pulsera llave de la habitación es que no me la voy a dejar en ninguna parte y que no tengo que bajar con nada. Porque todo lo llevo yo. Con tu super bolso, ¿eh? No puede ser un bolso más pequeñito, ¿eh? Es muy mono, ¿no? Me queda muy bien con el look. A mí me está gustando mucho este resort. Yo nunca he ido a un resort, así que no sé lo que es. Entonces, a mí también me parece bien. El sitio propio de un resort tiene muchísimas cosas. Una tienda de provisiones, un par de restaurantes, el check-in, una máquina de algodón de azúcar y muchas cosas más que vamos a ver hoy. Soy bastante fanático de la chancla gigante, ¿eh? O sea, igual no se ve tan grande, pero si ponemos a Polina al lado vais a ver que es una muy buena chancla, ¿eh? Es el monumento. Tú. Nuestra primera misión ha sido ir a buscar las bebidas de bienvenida. Pensábamos que nos iban a dar un margarita, pero nos han ofrecido o cerveza o vino. A lo que yo he escogido vino. Polina quería una bebida no alcohólica y nos han dicho que teníamos que ir al lobby del hotel a preguntar por ella, pero después de 5 minutos esperando y ver la cola que se estaba armando detrás porque no nos atendía absolutamente nadie, hemos decidido que los dos vamos a tener vino. Yo creo que no hay cosa menos chic que beberte un vino en un vaso minúsculo. Es que es un chupito de vino, No, es encima ridículo, está ardiendo el vino, o sea, no me gusta nada. Encima es frisante, que yo creo que los frisantes no son ni vinos. Yo he tirado la mitad viniendo para aquí. Bueno, chin chin. Por nuestras vacaciones en Margaritaville. No, malísimo. Pero esto no es vino, ¿no? No. ¿Qué es esto? Sabe a pis, literal. Yo intento ser objetivo, pero No, está muy malo. pero muy de malo. momento la Pero experiencia... encima cómo te ponen vino en un vaso de chupito, encima en un vaso de papel. No. Es que es muy cutre, no es una No. welcome drink. Y al menos porque hemos cogido vino, porque te ponen esto de cerveza y es ridículo, No. ¿sabes? Chupito para mí. ¿En serio te lo vas a ver? No hago esta cara por el alcohol, hago esta cara porque está bastante malo. Está muy malo. Vamos a ver qué tal la piscina. Parece que si no hay playa, traen la playa a nosotros, ¿eh? Es como una playa, Sí, ¿no? Porque hay como un poco de olas y todo, ¿no? como el shore, ¿sabes? Gracioso, ¿no? Cuando hemos entrado y nos han dado las toallas, nos han dicho que si habíamos rentado una de estas cabañas, a lo que claramente no habíamos rentado nada, y es que estas cabañas que estáis viendo son de pago. Aquí todo se paga extra, ¿eh? Pero la piscina no está tan mal, no está tan mal. Los mortales como nosotros tenemos que ir a las hamacas con el pleno sol. No sabéis lo caliente que están mis pies que están tocando la hamaca, o sea, esto está a 50 grados centígrados, sé que podría hacer perfectamente un huevo frito aquí. Hay una cosa positiva y una negativa. Uno, yo soy más de piscina. Dos, no entiendo por qué hay arena aquí, porque es lo único que me molesta de la playa, que se me meta la arena por todas partes. Entonces creo que esto es simplemente algo que no va para mí. Hay que ver si esto realmente está tan mal, así que vamos a probar la piscina. Oye, la piscina está bastante bien. No diría que es del todo refrescante para el calor que hace, pero entiendo que debe ser bastante difícil mantener una piscina fría con esta temperatura. Hemos estado un buen rato dentro del agua pasándola bien, y cuando he salido como digno de un resort me he ido a por un zumo para Polina, el cual evidentemente no está incluido y he tenido que firmar para que me lo cobren a la habitación. Después no sé qué me pasa hoy, pero he tirado la mitad del zumo antes de dárselo a Polina. ¡Opa! Pero ella dice que está muy bueno y yo estoy contento. Piscina ok, vamos a probar nuestro primer restaurante del resort. Para esto evidentemente nos vamos a cambiar, y es que el bañador lo vamos a volver a utilizar mañana por la mañana, porque este resort incluye un parque acuático el cual reclaman ser el mejor de todos, aunque por el vídeo de la pantalla parece un poco publicidad engañosa, pero hemos reservado las entradas para mañana que vienen incluidas con el precio de la habitación. Nada mal. Vamos a comer en Mango Moon Bar and Grill. Es básicamente uno de los bares de la piscina, pero también sirven comida, tienen hamburguesas y tienen de todo. Llevamos unos 15 minutos aquí porque están justamente haciendo el partido de España contra Austria. De hecho, hemos llegado y justo ha marcado gol España, por eso no he tenido reacciones, que simplemente no sabía si era una repetición. Y ya han tardado unos 15-20 minutos en darnos simplemente la carta. Ha tenido que ir Polina a preguntar, pero eso me ha hecho hacer un nuevo amigo. ¿Ven?
Imagino que tiene cierta confianza porque todo el mundo le debe dar comida aquí. No le deis comida a las ardillas, probablemente no les sienten bien. Y es que si no te has enterado, estamos en una serie y este es el capítulo 9, por lo que si no tienes nada que hacer, te recomiendo que entres en la lista de reproducción que hay en la descripción y los veas todos del tirón. Está siendo muy interesante, muchos os estáis suscribiendo porque dije que si llegamos a los 3 millones de suscriptores me llevaré a uno de vosotros de viaje conmigo a dar la vuelta al mundo, que es muy fuerte, muy difícil, pero si de verdad nos unimos todos, vamos a llegar. Y te he de decir que estoy increíblemente hambriento. ¿Qué te has pedido tú? Unos tacos de gamba. Siempre que hay tacos de gamba, se pide tacos de gamba. Pero eso está bien, porque yo me he pedido una hamburguesa con queso y sé cómo son las hamburguesas de queso y tú sabes cómo son los tacos de gamba, así que vamos a comprobar qué tal está. Acabo de ver algo que no me gusta nada. Por el bien de mi reacción, tengo que quitarle el trozo de piña a la hamburguesa. A mí me encanta la piña. Pues mira, para ti. Yo necesito que la hamburguesa sea con queso y con bacon y eso es lo que he pedido. Inventos aparte. A ver qué tal lo tuyo. Yo no me voy a acabar todo mi plato porque las cantidades aquí son monstruosas. Yo intento ser positivo porque quiero que esto tire hacia adelante, ¿no? Pero es que Mira esto. no sabes lo mucho que cuesta tragar esto. Está como extremadamente seco. Es como que la gamba se nota demasiado congelada, que ya sé que son congeladas, pero es que tiene ese regusto de marisco rollo seco, ¿sabes? Claro, está buena, ¿eh? Vamos a ver las patatas. Las patatas tienen muy buena pinta, ¿eh? Están muy buenas, ¿no? Las patatas están increíbles, ¿eh? Y también me he pedido esta bebida rosa. Yo pensaba que sería más como un zumo de frutas y tal, y es más como un mix de jarabe de fresa con un poco de Sprite. No está mal porque me gusta, pero no es lo que esperaba. Pero bueno, no hay nada más que de bar de playa y de piscina que tener que ponerle mayonesa a tu hamburguesa. He de decir que el vibe lo tienes, ¿sabes? Y estamos aquí en la piscina, mirando el partido. O sea, no se puede pedir más. Bueno, sí, que mi taco no esté como mojado. Habrá que ver el precio al checkout, ¿eh? Para que realmente esto se sienta un resort tenemos que hacer algún tipo de actividad y he visto que al lado de la cama tienes un QR que te lleva a una página con toda la información del resort y cuando le das solo sale una, así que hemos decidido hacerla. Y es que hemos alquilado una bici como carro. Creo que somos los únicos que la hemos alquilado. Aquí. Vámonos. Ahora. Salimos. Oye, el mío no gira. Es el mío solo. Creo Oye, que pero tenemos que ir a la vez. Uno. Este tiene que ser el ritmo. algo que he leído es que por donde estamos pedaleando ahora son casas que vende el mismo resort y puedes disfrutar de todas las instalaciones. Si pagas más, no como nosotros, también puedes rentar una de estas casas así como de vacaciones. Y decir que esto se ve bastante más bonito, ¿eh? Ay, ¿dónde vas? Pau, ¿dónde vas? No sé. Pero me tienes que avisar. ¿Y qué se supone? ¿Que tenemos que dar vueltas por el parque? O sea, esta es la actividad del hotel. Y ni ver lo que no puedes pagar. Hacer un poco de ejercicio, bajar la comida. Hostia, estoy cansado, ¿eh? Ya. ¿En serio? No, es que tú no estás pedaleando. ¿Cómo que no? Estoy literalmente No estás pedaleando pedaleando. como tú, a la misma velocidad, Pau. Hola, vecinos. Tengo curiosidad sobre una cosa. No sé si se permite, pero aquí al lado hay un lago. Yo quiero ir a verlo. Hay patos. Y yo al final he decidido no pedalear. Pau, para. Que yo no puedo. Pau, para, por favor. Mira, 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 hay un paseo por ahí. Seguro que se puede. Mira, es que hay que ver esto, mira. Mira qué bonito. Ah, es bonito, sí. Mira, 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 lo llevo sola. Sin ti. Mira. Ay, pensaba que era una broma. ¡Vuelve! No, me da mucho miedo hacer esto, ¿eh? No, no lo hagas porque lo vas a volcar. Oh, mira, hay patos. Sí, hay patos. Uf, es mi día de suerte. Les quiero dar de comer. Hay pequeñitos. Mira, vienen. ¡Ah! No me lo creo. ¿Está viniendo? Hola. Claro, porque les dan comida. Mira qué mona. Ah, claro, ve que no tengo comida, tío. Oye, pues es gigantesco, ¿eh? Lo que es toda la propiedad. O sea, nosotros nos estamos quedando únicamente, digamos, en esta parte de aquí, que esto es la piscina que estábamos antes, pero todas estas casas también forman parte de la misma compañía. Tendrán malas críticas, pero mal no les va, ¿eh? Vamos a seguir. ¡Qué calor, por Dios! Cuidado, te estás... Vale, vale, estamos todo controlado. Hi, sorry. Yeah, it is very hot, warm. Mac, mac. Yo creo que caigo para la gente y normal, ¿no? O sea, este gilipollas aquí conduciendo el carromato este. Vamos a ir volviendo. Yo por mí, tú puedes seguir pedaleando. ¿Te imaginabas esto como nuestras pequeñas vacaciones? Es que lo mejor no se espera nunca. Ya veo bien. ¿Qué está por ahí? Estamos de... ¡Pau! Estás sudando pero heavy, ¿eh? Pero puedo más, ¿eh? Así es más fácil. Sí, ¿no? Sí.
Vale, pues tú vas por atrás y yo conduzco. Ah, mira, se devuelve por ahí, ¿no? Ya. A tope a la derecha. Un poco hacia la izquierda, un poco hacia la izquierda. Vale, very good. Después de esto hemos decidido volver a la habitación a descansar un poquito y cuando hemos cogido un poquito de energía he decidido cambiarme por tercera vez porque estaba extremadamente sudado para ir a buscar hacer algo. Pero ha habido un pequeño problema y es que no he activado el micro, así que os voy a explicar lo que hemos hecho. Nos hemos ido hasta el lobby del hotel donde casi me mato y es que llevaba las chanclas al revés. Y es que queríamos probar la máquina de algodón de azúcar. Y es que de verdad que es una pasada. Puedes escoger la forma que quieres de algodón de azúcar, los colores que quieres que tenga y lo hace la máquina automáticamente. Y como no, para mí el algodón de azúcar siempre me ha llevado a querer hacer unas buenas recreativas. Hemos recargado una tarjeta y hemos visto la típica máquina de partido de esta de disco con aire, no sé cómo se dice, y ha empezado una larga competición porque la primera partida estaba bastante reñida hasta que al final he ganado yo 6-3. Polina no quería reconocer que había perdido y hemos decidido hacer una competición al mejor de 3. La segunda partida ha sido muy intensa, pero ha acabado ganando Polina de paliza, 7-3. De verdad, muy buenas jugadas por parte de ambos. Polina es extremadamente competitiva y no le gusta perder, así que la última partida sabíamos que iba a ser tensa. No sé qué ha pasado, Polina se ha distraído un poquito, le he marcado muchos puntos de primeras y cuando parecía que al final podía llegar a remontarme, ha acabado perdiendo. No contenta, la verdad. Pero en comparación con la partida de bolos del otro día, esta ha estado muy justita. Hemos ido a gastar los últimos puntos en una máquina de gancho, la cual pues hemos tirado el dinero porque no hemos conseguido nada. Hora de cenar. El resort tiene un restaurante que se llama Euforia, que es así un poquito más clase. Al menos el sitio tiene pinta más de lujo, así que vamos a ver qué hay para cenar. Este está más guay, ¿eh? Sí, un poco. Nada, está mucho más guay. Ahora sí se siente noche de verano y vacaciones, ¿eh? Vamos a ver qué tiene la carta. Yo me pediría una ensalada. Como me he comido esto de azúcar, me duele la barriga. Siempre me pasa. Y mira que me lo ha dicho, me ha dicho, te dolerá la barriga si te lo acabas. Y me lo he acabado. ¿Qué ha pasado? Que me duele la barriga. Yo no sé qué quiero. ¿Chin chin? Bueno, yo me he bebido ya un zip, pero bueno. Yo voy a probar mi margarita con alcohol. Es que después de que este sitio se llama Margaritaville, tendría que probar su margarita, ¿no? O sea... Está bueno. Está muy bueno. Me encanta con la salsa, ¿eh? Está exquisito. Hombre, a ver, mandaría huevos que no, ¿no? Pero es muy suave. Sí, por eso me gusta. Yo creo que sí, yo creo que es por eso. Mi piña colada es azúcar puro. O sea, tampoco... Yo tengo miedo por ver qué es lo que nos van a cobrar cuando hagamos el check-out mañana, ¿eh? Me hace gracia que te pongan una cereza de estas en un piña colada. Yo al final me he pedido pollo frito, hostia. Ay, wow. Pero es loco, ¿no? Bueno, pinta lo tuyo, ¿no? Sí, sano. Otro ticket más que firmo y que lo meto a la habitación. Lo de mañana en el checkout va a ser un cachondeo, ¿eh? Pero si lo estamos metiendo en la habitación de al lado. ¿Te imaginas? Sería increíble, me encantaría. Quedan 3 cosas muy importantes para acabar de dar mi valoración sobre este resort. Una y muy importante es ver cómo es el desayuno mañana por la mañana. 2 es ir al parque acuático, que digamos que es un poco el highlight de este sitio. Y 3, ver cómo dormimos aquí, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Wow. Se duerme bien. No, de verdad, o sea, muy bien. Hay un problemita con el desayuno. Claramente puedes ver que el hotel es grande, el hotel tiene muchas cosas a hacer, por lo que esperarías como mínimo un gran buffet de desayuno. De hecho, aquí hay algo que ya me pareció sospechoso. Cuando reservé la habitación tuve que reservarla con desayuno. Había la opción de reservarla sin desayuno. Cuando llegué al check-in y me explicaron el desayuno... Me dijeron, para el desayuno puedes ir a la parte de provisiones y pedir un sándwich y un café, que te lo incluimos en el precio. Es que es un poco cutre, la verdad. O sea, que el sitio está bien, como que el desayuno esté aquí y tú te lo pidas y tengas que hacer toda esta cola. Es raro. Las opciones están aquí, como veis, all day breakfast, y tenemos estas opciones. Se ha de decir que el desayuno no tiene de la mejor pinta, pero los desayunos en Estados Unidos de hoteles son bastante peor, creedme. O sea que esto es un plus, el café se ve muy bien. Y lo que es el croissant no lo parece demasiado. Pero bueno, vamos a probar. No está nada mal, la verdad no está nada mal. No está nada mal. Vamos a probar el café. ¿El café está bien?
¿Qué tal lo tuyo? Muy, muy bueno. El café 10 de 10. Y como sabéis, yo soy un experto. De hecho, podéis ver en mi camiseta que estamos vendiendo camisetas en vinnywoodcafe.com para tu verano. Las habéis visto casi todas en este vídeo y os han gustado muchísimo, estoy seguro. Y solo para vosotros, los que estáis viendo la serie, tenéis un código de descuento USATOUR7 con un 7% de descuento en toda la web, ya sea para el merchandising, las camisetas, las gorras o también para el café, que también tenemos uno nuevo, que es el café fresas con nata, un aroma que de verdad que por la mañana te va a animar el día. Además, no sé si habéis visto en la web que cada vez que gastáis más en un pedido os dan regalos, es que incluso podéis llevaros la Vinny Mac, la típica taza guapa de Vinnywood, gratis si pedís 3 camisetas. Abandonamos la habitación, pero ahora toca, digamos, lo que va a hacer que acabe de perfilar mi opinión sobre este lugar. Estamos ya en el parque acuático, tenemos aquí un río entero de piscina y unos cuantos toboganes. He de reconocer que no tenemos mucho tiempo, tenemos nuestro vuelo, va a salir dentro de poco, pero lo suficiente como para saber si realmente vale la pena quedarse en el resort. Voy a grabar con una funda acuática, así que no va a haber audio, dentro música. Momento de la verdad, vamos a puntuarlo. En todo el vídeo os he estado ocultando el coste de la habitación para no condicionaros a vosotros tampoco. Y es verdad, no es un lugar barato. Estamos hablando que pasar una noche en el hotel son unos $250 sin contar todos los extras que vayas a hacer dentro. Aún no me ha llegado la factura, pero tenéis aquí el coste adicional y sumado todo lo que ha costado la experiencia. Y a ver, hay que entender una cosa, estamos en Estados Unidos, todo es caro. Quiero decir, una habitación normal de hotel en Miami ya te cuesta eso, sin contar los extras, evidentemente. Por lo que por precio sí me parece caro, pero no me parece desproporcionado con la zona. Ahora bien, estamos hablando de un resort. Yo en el pasado he estado en resorts y este no es el mejor de todos, desde luego. La comida no era increíble, pero el problema más grande es que no había una gran variedad de comida y ni siquiera una comida accesible todo el rato. Las piscinas bien, de hecho dentro del recinto incluso había una piscina con toboganes para niños y cosas, eso es genial. El lugar era bonito, era precioso y de hecho me parece muy bien que dentro del precio te incluyan el parque acuático, que no solo te lo incluyen un día, te lo incluyen todos los días de tu estancia. Hoy era nuestro día de checkout y el parque acuático también estaba incluido. Y he estado mirando y la entrada vale unos 70 euros, quiero decir, eso te lo ahorras. Y la verdad, que queréis que os diga, me aburre hablar de precios, nos lo hemos pasado bastante bien. Las habitaciones estaban limpias, las camas eran cómodas, el servicio del hotel era muy lento, pero eran muy majos y resolutivos. Y al final lo importante es que nos lo hemos pasado bien y no nos hemos tenido que preocupar por nada. Y eso creo que no merece todas las críticas y la mala fama. A veces no sabemos valorar el trabajo de los demás. Ojo, yo no conozco la empresa, no sé si apoya a algo que no estoy de acuerdo, lo digo desde el puro desconocimiento, como si cualquiera hiciera un proyecto de estos. A los humanos se nos da muy bien tirar abajo el trabajo de otros y eso es extrapolable a cualquier cosa. Incluso muchos de vosotros que veis los vídeos y no veis el trabajo que hay detrás y decidís hacer un comentario simplemente para hacer daño. Por alguna razón estamos en una época, en una generación donde hay muchísimo odio y es muy fácil expandir ese odio. Así que para mí queda ese mensaje, a veces es mejor darle la vuelta a tu pensamiento e intentar buscarle el lado positivo, que se vive mucho mejor. Espero que os haya gustado el vídeo, no te olvides que con el código USATOUR7 tenéis un 7% de descuento en toda la página web de Vinnywood, que habéis visto las camisetas, en todo el vídeo, el café muy bueno y nos vemos muy pronto. Haced caso a Vinny. Chao, chao. Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com.